Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el avance que corresponde a nuestra materia. Simplemente con afanes de un repaso rápido, quiero que veamos un poco lo que hemos ido trabajando hasta el momento. Dentro de nuestro primer capítulo, hemos empezado con la formulación de modelos de programación lineal. En este capítulo hemos aprendido a hacer el desarrollo, hemos aprendido, los voy a aceptar a todos, hemos aprendido a hacer el desarrollo de modelos matemáticos que permitan de alguna manera que representan problemas, problemas tipo. Eso es lo primero que hemos aprendido a hacer y bueno, es lo que corresponde. Podamos un poquito recapitular. Posterior a ello, hemos empezado a ver otro tipo de temas, si quieren, que se llama métodos de resolución a estos modelos de programación lineal, a modelos de programación lineal. Y dentro de estos métodos hemos visto en particular dos. El primer método de resolución hemos visto es el método gráfico. Y posteriormente hemos visto un método numérico que se llama el algoritmo simplex. Creo que a esta altura por lo menos ya está clarísimo el tema de las características de aplicación que tenemos para cada uno de los métodos. No olviden que el método gráfico, solamente para recordar, puede ser aplicado únicamente cuando existen, acá voy a ponerlo, cuando existen dos variables, nada más que dos variables de actividad, y obviamente esas dos variables son de no negatividad, si quieren, de no negatividad. Esa era la característica, si quieren, del método gráfico. Ahora, por su parte, el algoritmo simplex también tiene sus condiciones particulares. No existe restricción para el número de variables, podemos tener n variables, pero sí existe otra condición, es que todas las restricciones sí o sí tienen que ser menores o iguales al lado derecho. La otra condición para aplicar el método simplex establece que los lados derechos deben ser sí o sí positivos. Y finalmente, la otra, que las variables sí o sí sean mayores o iguales que 0, ¿no? Que sean de no negatividad. Ahora vamos a empezar a hacer el desarrollo de un nuevo método de resolución que se denomina el método de las M's. Y acá es donde quiero empezar a hacer un poquito ¿Puedes bajar un más poquito el volumen? de detalle. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Buen día. El Perfecto. Peter estaba hablando con su esposa Liz. Ya. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con un nuevo método que se denomina método de las M's. Como todo lo que hemos ido viendo, sí o sí tenemos que contemplar condiciones de aplicación para este tipo de métodos, para este tipo de modelos. Así como el método simplex tenía sus condiciones, este método tiene también sus propias condiciones. La primera de las condiciones de un método de las M's establece también que las restricciones ahora sí pueden ser variadas. ¿A qué me refiero con variadas? Nos podemos encontrar, por ejemplo, con este tipo de combinación. Aquí voy a poner un poquito el tema ¿qué más lo voy a poner para no estar complicando? Puede ser así, menor o igual al BI, como si fuera simplex. Puede ser, R puede ser, si quieren ahora, menor o igual al otro BI. O en su defecto podemos encontrarnos con un R que sea igual a un B sub I. ¿A qué me refiero con esto? Con la primera de las condiciones. Para yo querer aplicar método de las M's, dice, puede existir, esto quiero que aclaremos, puede existir restricciones donde todo sea mayor o igual. Puede existir restricciones donde todo sea igualdad. O puede existir restricciones que muestren combinaciones entre mayor, menor e igualdad.
es importante. No olviden que para aplicar algoritmos simplex, sí o sí, todas tienen que ser menores. ¿Verdad? Todas tienen que ser menores. Pero para aplicar EMs, pueden ser todas mayores, pueden ser todas igualdades, o en su defecto puede existir una combinación entre mayor, menor o igualdad. ¿Capta la diferencia? Si aparecieran todas menores, automáticamente debo irme a resolver el algoritmo simplex, que era el caso inicial. La siguiente condición establece que los lados derechos, al igual que en el simplex, los lados derechos deben ser también positivos. Eso no puede variar. Y la tercera condición, de la misma manera, establece que las variables de actividad deben ser también por su lado positivas. Entonces, sin dar mucha vuelta, lo que yo quiero empezar es hacer un ejemplo para que ustedes entiendan cómo se trabaja en este caso. Vamos a hacer un ejemplo y espero que con este ejemplo podamos entender. Digamos que tengo una función objetivo que es máximo de z y que es equivalente a 3x1 más 6x2, por decir algo. Y su restricción está dada por x1, x2, que sea, vamos a poner acá, control C, que sea menor a 10. Esta sería nuestra primera restricción, la restricción número 1. Luego tengamos otra que sea x, digamos 2x1 más 3x2. Vamos a poner así, que sea mayor a 6. Y esta sería la segunda restricción. Y por último, pues encontremos con una que diga x1 menor a, control C, que sea menor a 5. Listo. Y esta será la restricción número 3. Para un x1 y un x2 que sean siempre mayores o iguales que el 0. Y estas corresponden a una negatividad. Ahora sí, a ver, vamos a empezar ahora a trabajar y a conversar con ustedes para ver qué hacemos en estos casos. A ver, vamos a... Mary, buen día. ¿Estás con audio, por favor? Si puedes habilitarlo. Entonces yo lo voy decorando un poquito esto. Mary, buen día. ¿Puedes habilitar tu audio, por favor? Porque no quiere habilitar su audio. Yarleni. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Yarleni. Hola, hola. ¿O se ha colgado? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Lisen. No quieren participar. Allá voy a tomar nota de todas maneras. A ver, Jesús, buenos días. Una consultita, por favor. Sí. A este modelo que estamos desarrollando acá abajo, Sí. ¿qué métodos podrías utilizar para resolverlo, según tu criterio? Está combinado ahorita, dice. O sea, tuviera que ser solo ese método que estamos viendo, el MS, porque viene combinados. El simplex no se va a poder. ¿Y método gráfico? En gráfico se puede. Se puede también, ¿no? En Se puede. realidad, esa es la lectura que tendríamos que contemplar. Por ejemplo, dado este modelo, una primera opción sería el método gráfico, que es posible porque solamente existen también dos variables de actividad. Se puede hacer esto. Ahora sí, dentro de los métodos que podemos ver como alternativa numérica, yo quisiera aplicar el método simplex. Para aplicar el método simplex, la primera condición establece que todas mis restricciones tendrían que ser menores. La primera cumple, la tercera cumple y la segunda, por si acaso, no cumple. Pero para hacerlo cumplir, podría decir que lo multipliquemos por -1, solamente para intentar aplicar simplex.
Al multiplicar por menos 1 la restricción número 2, se volvería menos, 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 y Men, tendría un menor. Pero al tener un lado negativo, derecho, restricción negativa. ya no estaría correcto, ya no estaría cumpliendo con la condición de que todos los lados derechos sean positivos para el simplex. O sea que no hay manera en la cual yo pueda aplicar método simplex a este modelo. Pero si ahora analizamos el método de las CMS, en realidad sí, porque en este método de las CMS, como les decía anteriormente, las restricciones pueden ser combinadas, a esto me refiero. Puedo tener mayores, menores o igualdades en cualquier tipo de combinación, como tengo en este caso, y además todos mis lados derechos pueden ser positivos, 10, 6 y 5. ¿Me captan? Podría ser, por ejemplo, que todas sean mayores. Si estas tres fueran mayores, igual podría aplicar método de las M's. Si estas tres fueran igualdades, también podría aplicar método de las M's. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a explicar ahora algo. Cuando hacíamos métodos simplex, por ejemplo, una vez que yo tenía la formulación, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer la estandarización. Estandarización. ¿Qué significa estandarizar un modelo? Significa que a este modelo lo teníamos que representar como igualdades. ¿Recuerdan? La función objetivo puede ser máxima, se la va a mantener así. Hemos dicho que siempre vamos a trabajar con un caso máximo para no complicar la figura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tenía una restricción que era de tipo menor o igual? ¿Cómo la vuelvo igualdad? H menos H. Hay que aumentar más H sub 1. 1. ¿Sí? Se aumenta siempre la variable de compensación H. De igual manera, cuando la tercera, me voy a ir, incrementaríamos la variable H sub 3 como restricción o como variable de compensación. Pero, ¿qué pasa cuando la restricción es del tipo mayor o igual? Esto se los voy a anotar aquí arribita como unas reglas. Voy a decir cuando las restricciones son, voy a anotar así. Cuando el R sub I, por ejemplo, es menor, control C, es menor al B sub I, cuando la restricción es menor al B sub I, como siempre, entonces decimos, entonces se incrementa, vamos a poner aquí la variable H, como estamos estableciendo, H sub I. Acá no hay problema. Pero si la restricción fuera al revés, y por ejemplo fuera mayor, como lo que estamos viendo entonces en el caso, decimos se resta, vamos a poner aquí, una variable superflua, S sub I, se resta una variable superflua S sub I, y adicionalmente se incorpora una variable A sub I. Esto quiero que quede muy claro. Cuando yo tengo una restricción del tipo mayor o igual, como ustedes ya sabían, siempre se resta variable C sub I, que es una variable superflua. Pero adicionalmente, vamos a incrementar una variable A sub I, y esta variable A sub I, la voy a poner con mayúsculas, esta variable A sub I se denomina variable artificial. Esto es algo que ustedes no sabían anteriormente y ahora se los estoy explicando con calma. ¿Captan la diferencia? El del H ustedes ya lo sabían por el simplex. El del S ustedes ya lo sabían cuando les he enseñado a estandarizarlo. Pero ahora, como estoy resolviendo método de las M's, el M necesita de esta nueva variable para hacer su incorporación respectiva. Y el último caso con el que nos podemos encontrar es este. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una restricción que no es ni menor ni mayor, sino es una simple igualdad? No deberíamos de hacer absolutamente nada, pero para usar el método de las M's, de igual manera, solamente voy a incrementar el tema de la variable artificial. Cuando las restricciones son de la siguiente manera, voy a anotar acá para que se acuerden, de la siguiente manera, la estandarización nos exige lo siguiente.
Entonces, les voy a reiterar, si yo me encuentro con una restricción que es del tipo menor, solamente incrementamos variable h, holgura. Si me encuentro con una restricción mayor, resto la superflua e incremento la artificial. Y si solamente me encontrara con una restricción de tipo igual, solamente incremento artificial. Y si me están captando, automáticamente esta se volvió igualdad, automáticamente esta se ha vuelto una igualdad. ¿Y cómo voy a trabajar entonces la restricción número 2? Menos H más sub I, más A sub I, menos S, Menos S, en este caso, más A sub I, ¿S qué? sub 2, Sub 2 más más A A sub I, sub sub 2. I. No olviden que las rojas siempre están en función del tipo de restricción que estoy analizando. Si es restricción 2, todos son sub 2. Si es 1, todas son 1. Si es 3, todas son 3. ¿Se entiende? Hasta acá entienden todos lo que estoy explicando. Solamente estoy haciendo la estandarización del modelo. Todo modelo simplex, M o numérico siempre arranca primero por la estandarización. Hacer aparecer variables de compensación. Pero otro detalle que lo tenemos que tener muy en cuenta. Les decía, todas las variables que aparecen en las restricciones funcionales como compensaciones deben estar aquí arriba. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, la variable h, ¿qué coeficiente tiene? Aquí arriba, en la función objetivo. Más 0, dice. Correcto, aquí voy a poner más 0, si quieren, h sub 1. Lo voy a empezar a hacer con colores para que esté claro. Estoy incrementando sus variables de compensación. En la segunda, noten lo que estoy haciendo. Esto es de la primera. Me voy a la segunda. Acá tengo dos variables de compensación. Esas dos, lo voy a pasar aquí arriba, también deben figurar aquí. El S es relativo, ¿no es cierto? Puede ser negativo o positivo, pero su coeficiente siempre va a ser 0. Lo que aclare, aquí quiero aclarar. Lo voy a poner aquí para que se entienda. Aquí puede ser más 0 S2. Pero con la variable de artificial, siempre voy a penalizarlo así. Menos M A2. A la variable artificial en la función objetivo se lo penaliza siempre con un menos M por A. Siempre con un menos M por A. Y luego me quedará simplemente la tercera que dirá más 0 H3. Por favor, esta partecita, si alguien tiene dudas, hágamelo saber para que intente explicarlo de otra manera. ¿Han entendido todos lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo incluso más obvio, lo más evidente posible. No se olviden que los ceros, indistinto, pueden ser positivos o negativos porque al final valen 0. El M ya no puede tener cualquier signo. Al M siempre se lo penaliza con un menos M, ¿me entienden? Con un menos M por la variable A. Cada vez que se encuentren con una variable artificial, esa variable artificial tiene un coeficiente de M en la función objetivo. Pero aclaro que en la restricción siempre su coeficiente es unitario. ¿Se entendió esta parte? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si se entendió, entonces, una vez que tengo la estandarización, ¿qué debemos hacer según lo que hacíamos en el simplex? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago una vez que tengo estandarizado? Representar en una tabla. Exacto, vamos a representarlo en una tabla. Ahora, para hacer la representación en esta tabla, vuelvo a poner acá, me encuentro con un Z, me encuentro con un Z. Debo copiar aquí todas las variables que están en la estandarización. O sea, debo copiar todo esto. Me voy a encontrar con un X1, me voy a encontrar con un X2, me voy a encontrar con un H1, me voy a encontrar con una variable S sub 2. Estoy siguiendo el orden, ¿no es cierto? X1, X2, H1, me encuentro con un S2, me encuentro con un A sub 2, me encuentro con un H sub 3 y como no tengo nada más, finalizamos con un lado derecho. Yo creo que esto entendemos todos. ¿O hay alguien que no entiende esta parte? Sí, está bien. Dice, ese A sub 2 siempre tiene que entrar como otra restricción o como dice, en la tabla.
En la tabla, sí, como otra variable. Sí, Lice. Sí, sí. No olviden, cuando ustedes plantean la tabla de acá para acá, ustedes deben copiar todas las variables que están en la función objetivo estandarizada. Ah, ya está bien, Lice. ¿Sí? ¿He respondido bien tu pregunta? Sí, Lice. Muy bien. Continuamos. Ahora, acá quiero que me ayuden ustedes y me digan cómo pondríamos o cómo anotábamos las variables básicas. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea La para anotar las básicas acá? H1, H2 y H3 eran, ¿no? Las anteriores. Sí, pero ¿por qué decían eso? ¿Porque solo había H's? Por las restricciones. Correcto, por las restricciones. Esto quiero explicar. Acá se anotan todas las restricciones de compensación que existe en cada una de las restricciones, todas las variables de compensación que existe en cada una de las restricciones. Me explico. En la primera restricción, ¿cuántas variables de compensación tengo? 1, Uno. ¿Cuál es? H1, H1. H1, Perfecto. Ahora me voy a la segunda. En la segunda, ¿cuántas compensaciones tenemos? 2, Dos. Tengo un S y tengo un A. Entre una variable superflua y una variable artificial, para ser básica, siempre va a ganar la variable artificial. Por ende, le pongo la variable A2. Y para la tercera restricción, como solo tengo H, nuevamente anoto aquí H sub H3. 3. ¿Estamos captando? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el llenado. Yo creo que acá ustedes me pueden ayudar, como siempre, por favor. ¿Cómo sería el llenado de la función objetivo? ¿Cuánto pondría, por ejemplo, para Z? 1, 1. Menos, Muy bien. sí. ¿Cuánto pondríamos para X1? Menos 3, Menos 3. Muy bien. Para X2, menos 6, menos 6. Para H1, 0, 0. Para S2, 0, 0. Aquí, atentos. Para A2, sería sería más 1, M Lice. más M M positivo. Correcto, porque este valor de menos M, más M. lo voy a poner así, estaría pasando al otro lado con un M positivo. ¿No es cierto? Y la variable H3, 0, y el lado derecho, 0. 0. Perfecto. Quiero aclarar por si acaso que el M no es una letra. El M es el símbolo de un valor muy grande. Imagínense un número muy grande, eso es lo que vale M, por si acaso. Por eso se llama método de penalización. Penalizamos con valores M para que no funcione el modelo, para que el modelo busque restringir esa actividad. Acá, a ver, Brandon, ¿cómo sería la primera restricción, por favor? Qué delicia, no sé muy bien. Estoy Vamos a hacer, atendiendo. vas a trabajar conmigo, Brandon. H1 significa que tenemos que trabajar con esto. ¿Ya? Es la primera restricción. Hay que Ya, introducir los coeficientes de esta restricción aquí. ¿Está bien? Entonces, yo te pregunto, ¿en esta ecuación encuentras Z? no. No. Entonces, para Z su coeficiente es 0. Sí, ¿Cuál es el coeficiente de X1? 1, 1. Perfecto. ¿Cuál es el coeficiente de X2? 2. No. Coeficiente. Se sobreentiende que aquí hay un número, Brandon. Se sobreentiende que ¿Cuál es? aquí hay un 1. Se sobreentiende que aquí hay un 1. ¿Captas? Se sobreentiende que acá hay un 1. Sí, Entonces, ¿cuál es el coeficiente de X2? 1, 1. Estoy yendo en orden. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de H1? 1 igual. Perfecto. ¿Cuál es el coeficiente de S2? 0, Perfecto. ¿De A2? 0, Muy bien. ¿De H3? 0. Perfecto. ¿Cuánto es mi lado derecho? Y 0 igual, No. El lado derecho es ¿no? el lado que está posterior a la igualdad. El ¿Cuánto es? 6, el No, 10 no, dice, no. ¿no, Lisa? No, estamos aquí, sí.
Tú estás solamente trabajando con la restricción 1. Ay, ¿Cuánto ay, es? 10. 10, exacto. ¿Ya has entendido, Brandon? Sí. Ahora, si has entendido, ayúdame con la número 2. O sea, A2, o sea, esta segunda fila, nos ayuda a entender ahora el planteamiento con la segunda restricción. Solo te concentras en la segunda restricción. ¿Cómo sería? Z es 0, Muy bien. X1, es 2, 2, correcto. X2, 3, muy bien. H1, 0, exacto. S2, 1, no, de bien. está con negativo. Ah, no, ese 2 está con negativo. Entonces sería Menos 1, menos 1, correcto. A2, 1, 1, muy bien. H3, 0, 0. Lado y el lado derecho, derecho 6. 6. Muy bien, mi pregunta, Brandon. O sea, se lo penaliza a la variable A2, se lo penaliza con menos M solamente en la función objetivo o en la restricción también. O me agarré en curva. A Otra la vez dice variable, cómo. a la variable A2 le hemos Ajá. penalizado con M solamente en la función objetivo. Aquí, Sí. ¿notas? Pero en las restricciones se lo penaliza también con M o no. O solamente con su unitario. Mm, ¿Tú qué me has solamente dicho? Con su unitario, como unitario tú me 1 has le. dicho, ¿no es cierto? Acá tú me has dicho, por ejemplo, menos 1 para S2, 1 para Sí. A2. Pero no olvidemos que en la función objetivo está ya por regla que se lo penaliza siempre con menos M por A. Por eso aquí aparece un M. ¿Está bien, Oye, Brandon? sí. Muy bien. Y para finalizar, Brandon, rápidamente, ¿cómo haríamos con H3? Sería 0, 0, perfecto. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 1, muy bien. y 5. 5, excelente. Ahora, me va a ayudar Abraham, por favor, si puedes habilitar tu audio. Presente. Buen día, Abraham, ¿cómo estás? Abraham, Día. una consulta. Estamos planteando esta tabla. Imagino que hemos Ujú. entendido hasta acá. Yo quiero saber, Abraham, si mi tabla está bien elaborada o no. ¿Me puedes ayudar con eso? Sí, hasta donde he seguido, sí lo he visto bien. Ya, pero ¿cuáles son? Está muy bien, hemos llenado bien, pero yo te pregunto, Ajá. ¿está bien elaborada? ¿Cumple con las condiciones de bien elaborada? A ver, A ver, ¿cómo sería? ¿Cuáles son? tiene que tener 1, 1, 1, 0. ¿Cómo era? A ver. Las básicas. Las básicas, Abraham, deben formar la matriz identidad. ¿Eso quieres decir? Ajá. Muy bien. Veamos. H1. Vamos a ir marcando. H1. ¿Forma la identidad o no? Acá tienes 1, 0. Sí. Me estás siguiendo, ¿no? La Sí, sí. variable A2 forma 0, 1, 0. Hasta ahí vamos bien. Y la variable H3 tenemos 0, 0, 1. 0, 0, 1. Vamos bien con la primera condición, Abraham. Ajá. ¿Cuál es la segunda condición para ver que está bien elaborada? Porque habían dos condiciones. Una es que forme la identidad y la otra condición es para En cuál. Z tiene que estar ceros, dice Muy bien. Dice que estas mismas variables en la Sí. función z deberían tener coeficiente 0. Cero. Veamos, la variable h1, 0. 0, La variable a2, 0. no. M. M. Les he dicho, m es un número. Acabo de decir hace rato, ¿no? Es un número grande. O sea que Sí. m, lo estoy poniendo en rojo, no cumple con la condición. Es como que no es un valor 0. La variable h3 cumple. 0. En realidad, como la variable a2 no cumple la condición, esta tabla estaría mal elaborada. ¿Captan un poco la idea a lo que quiero llegar? Sí, dice. Hemos llenado tal cual, hemos aprendido y demás. Hemos cumplido con la condición de identidad que está muy bien. 100, 010, 001.
Pero nos damos cuenta que al verificar el tema de las variables, voy a ponerlo con negrita, al verificar el tema de las variables equivalentes al 0, H1 y H2 cumplen. Pero la variable A2 no cumple porque su coeficiente es M. Y como no cumple, yo estoy obligado a generar una nueva función de corrección. Por eso por si acaso, estoy añadiendo de manera forzada una nueva fila que va a ser Z. Esta nueva función Z va a corregir lo que está aquí arriba. ¿Me están captando? ¿Qué tengo que corregir básicamente? A2, dice. A2. Muy bien. A2. Esa variable A2 debería volverse ¿cuánto? Acá. Cero. Cero. Dice. Muy Cero. bien. Están entendiendo muy bien. Entonces, esta función de corrección que la vamos a aprender aquí, que la vamos a hacer toda roja, para que entendamos que es una nueva función que ha aparecido, debe hacer que de alguna manera esta se vuelva cero. ¿Sí? Para que esta variable m se vuelva cero aquí abajo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la variable que tengo que corregir? ¿H1, H2, A2 o H3? A2. A2. A esta variable, noten cómo he preguntado, ¿cuál es la variable que debo corregir? H1, A2 o A3, y ustedes me han dicho A2. Entonces ubico esta fila. A la variable A2 la voy a multiplicar por su signo cambiado. Si quiero que m se vuelva a 0, le voy a multiplicar por menos m. ¿Me están entendiendo? ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Este menos m va a multiplicar a toda la fila. Y el valor lo voy a sumar con la fila de la función z. Volvemos a explicar. Este m va a multiplicar con todas las filas, con todos los valores de la fila, y el resultado va a sumar a todos los valores de la función objetivo original. Por ejemplo, ¿cómo sería el primer caso? Vamos a hacerlo conmigo. Menos m por 0, 0. Más 1, 1. ¿Captan? Estoy sumando, estoy multiplicando y estoy sumando. Siguiente. ¿Cómo diría acá? 2 o menos m por 2, ¿cuánto es? Menos 2m. 2m. Menos 2m. 2m. Menos 2m menos 3. Entonces 5, podría poner menos simplemente 5m. menos 2m M menos 3. menos 3, correcto. Porque una cosa es m, otra cosa es solo número. Ajá. ¿Cómo sería Automático. entonces David para x2? Dice David, ¿cómo haríamos para x2? ¿Qué debería multiplicar David para este valor? menos 3m menos 6. Correcto, menos 3m menos 6. Vamos, muy 6. bien. Para la siguiente, David, continúo contigo. 0, dice. Muy Porque bien. menos m por 0, 0 más 0, 0. Excelente. Para S2, ya se entendió, David. Vamos. Menos m nomás sería, dice. Más 0, Perfecto. 0, m. Aquí debería salir 0. Verificaremos. ¿Sale 0 o no sale 0? Sí, dice. Sí, porque sale menos m más m, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta, David? Exacto. Perfecto. Sí, ¿Y dice. para H3? Sería 0. Sí, correcto. ¿Y para el lado derecho? Menos 6m, dice. Excelente. Muy bien, David. En realidad, y para todos ahora, esta nueva función z que estamos planteando debería ser ahora la función correcta y debería cumplir con mis condiciones. Vamos a verificar. ¿Las H1, A2 y H3 aún mantienen con sus identidades o no? Sí, porque no le he tocado. Miren, H1 sigue manteniendo 1, 0, 0. A2 sigue manteniendo 0, 1, 0. Y H3, 0, 0, 1. Eso no se tocó. Pero lo que ha cambiado es esto. Ahora lo voy a poner en otro color para que se den cuenta. Es 0, H1. Noten cómo H2 también, A2 también es 0 ahora. Y noten cómo H3 también se mantiene como 0. Ahora sí, ¿mi tabla está bien elaborada o no? Sí, dice.
Ahora sí mi tabla está bien elaborada. En realidad, esto que estaba aquí arriba ya no me interesa. ¿Captan? Lo voy a pintar, no es que lo voy a eliminar, solamente lo voy a pintar con negro todo para que se den cuenta que esto ya no es de mi interés. Ahora, esto deja de importarme. Y solamente voy a trabajar con el Z de aquí para abajo. Como mi tabla está bien elaborada, lo único que tenemos que aplicar a partir de ahora es el simplex. ¿Mi tabla es óptima o no? No, le dice, porque hay No, negativos dice. en el, ¿Dónde en hay el Z. negativos? Para El ustedes. Z. Sí. ¿Pero para qué variables? X1 es menos 2M menos 3. Después, X2 menos 3. M menos 6 y el lado derecho es menos 6M. muy bien, pero eso es lo que quiero aclarar. ¿Me interesa evaluar el lado derecho si es negativo o positivo? No olviden que solamente No. verifico que sean positivos todo esto que estoy pintando acá. De las restricciones. Las variables, ¿no es cierto? De las Sí. variables. El lado derecho no me interesa. Entonces, tenemos como valores negativos menos 2m menos 3 y menos 3m menos 6. La pregunta, ¿cuál es más negativo para ustedes? El X2, listo. El X2, correcto. Por ende, esta será para nosotros nuestra columna pivote. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta se dan cuenta que al final la idea se mantiene tal cual el simplex? Es lo mismo. Solo Sí. que hemos añadido algunos pequeños detallitos. ¿Y cuál sería la fila? A2, listo. ¿Cómo sabemos eso? Dividiendo con lado derecho con X2. Exacto. A ver, vamos a ver aquí cuánto tendría. 10 sería el 10. mismo. Abajo, 2.